Bienvenidos al estudio bíblico de los dones del Espíritu Santo. El tema de hoy es el don de milagros. Estudiar en 1 Corintios capítulo 12 del 1 al 31. Un milagro es una intervención sobrenatural en el curso normal de la naturaleza. Es una suspensión temporal del orden acostumbrado. No tiene otra explicación que el poder sobrenatural y soberano de Dios. Se trata aquí de muchas y variadas clases de fenómenos sobrenaturales. En el original, la palabra milagro quiere decir poderes, potencias. De ahí se desprende la palabra portento, o sea que milagros son explosiones de omnipotencia. También son llamados señales, porque son la expresión visible de un poder invisible. Y además, cada milagro no es solo un poder y una maravilla en sí mismo, sino que está señalando algo más. Hay muchas clases de milagros. Dios puede y ha obrado milagros sin la intervención de algún humano, como la creación original, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, la zarza ardiendo, etc. Pero el don de milagros se refiere a los milagros donde el instrumento que Dios usó era o es humano. También hay que señalar que aquí se refiere a milagros de poder, milagros de conocimiento y de sabiduría pertenecen a los otros dones. También milagros en el cuerpo, como son sanidades, pertenecen a dones de sanidades. Sin embargo, en relación a sanidades, ciertos actos creativos en el cuerpo podrían ser clasificados como milagros. Resurrección de los muertos, creación de nuevos miembros del cuerpo, etc. Milagros no son para entretener, nunca los usó Dios para eso. El diablo le dijo a Jesús que convirtiera piedras en pan. No lo hizo, pero después alimentó a 5,000 personas. Tampoco se tiró del templo, pero luego anduvo sobre el mar. Tampoco accedió a los deseos del rey Herodes. Nosotros también debemos seguir ese patrón o ejemplo. Nunca debemos desear hacer milagros para entretener o para gloria propia. Es importante que también reconozcamos que no todo milagro es de Dios. El diablo también puede hacer milagros, aunque su poder está limitado. Esto lo podemos ver en el caso de Moisés cuando estuvo ante Faraón. Los magos y adivinos pudieron imitar algunos de los milagros de Moisés. Estudiar Éxodo capítulo 7, 11 y 12 y 22. Y capítulo 8, versículo 7. Aunque el fin se vio
la superioridad de los milagros de Dios. Solo fue con la cuarta plaga que los hechiceros de Faraón tuvieron que decir: dedo de Dios es este. Estudiar Éxodo capítulo 8, versículo 19. Para la mente carnal, los actos sobrenaturales de Satanás pueden ser confundidos por los de Dios. Por esto, milagros no deben ser usados como una prueba o para autenticar de que algo es de Dios. Jesucristo dio como prueba de quién era Él la resurrección de sí mismo, pero no los otros milagros. Milagros ayudan a confirmar la palabra, pero por sus frutos los conoceréis. Aunque milagros son la intervención sobrenatural de Dios, a veces Dios usa medios naturales, especialmente para empezar, como la vara de Moisés convirtió el agua en vino, la vara de Aarón que reverdeció, el lodo en los ojos del ciego, etc. Ejemplos de milagros sería para suplir necesidades. Uno de los nombres que usó Dios es Jehová proveerá. Leer Génesis capítulo 22, versículo 14. A Dios le encanta proveer nuestras necesidades en momentos de apuros. Uno de los primeros casos de esto es el maná. Leer Éxodo capítulo 16, versículo 4. Hay lecciones allí para nosotros. Dios quiere que dependamos diariamente de Él. Un milagro de esta clase solo se da cuando se necesita. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Leer Filipenses capítulo 4, versículo 19. Agua de la roca, Éxodo 17, 6. La multiplicación de aceite para la viuda, Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Es de notar que estos milagros empiezan con lo que hay a la mano. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Juan, capítulo 2, versículo 7. Y Mateo, capítulo 14, versículo 17. Otro ejemplo de milagros sería la resurrección de muertos. Esto es más que sanidad. De esto hay varios ejemplos en el Antiguo y sobre todo en el Nuevo Testamento. Vemos cómo Jesucristo resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, y para darle el toque de gracia, se resucitó a sí mismo después de 3 días de muerto. También cuando murió Jesús, lo podemos estudiar en el libro de Mateo capítulo 27 versículo 52 y dice así: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron
y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Otro ejemplo de milagros es la de la liberación. También Dios quiere que comprendamos que hay protección y liberación milagrosa en momentos de necesidad. Los jóvenes hebreos en el horno de fuego es un gran ejemplo de milagro de liberación y lo podemos leer en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 21. También podemos ver a Pedro en la cárcel. Jesús calma la tempestad. Jesús atravesando en medio de sus enemigos ileso. Leer el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 30. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de milagros de liberación y protección. Otro ejemplo de el don de milagros es la de cambiar el curso de la naturaleza. Tenemos los casos de Josué y el día largo, cuando se detuvo el sol, el pueblo de Israel atravesando el Mar Rojo por tierra seca, y luego cuando también se secó el río Jordán, la sequía de Elías, podemos leerlo en Primera de Reyes, capítulo 17. Otro ejemplo del don de milagros es la del juicio de Dios. Esto también es algo que Dios a veces hace por medio de sus siervos. Coré, fuego del cielo en el caso de Elías, Segunda de Reyes 1. Usías y su lepra, Segunda de Crónicas 26. La lepra de Jesse, Ananías y Zafira, Elimás, etc. Necesitamos este don de milagros hoy. Sin embargo, cabe decir que se necesita de cierta madurez espiritual para poder tener este don. Jesús tuvo que reprender a sus discípulos cuando quisieron que cayera fuego del cielo y consumiera una ciudad que no lo quería recibir a él. Leer el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 54 al 56. Dios no va a permitir que su poder sea usado para destrucción o solo por razones egoístas. Hasta el próximo estudio bíblico. Paz sea con todos vosotros. Shalom, shalom.